Distinguidas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, saludamos vuestra presencia virtual en el tercer módulo de los martes electorales denominado Autonomía Institucional y Administración de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es un ente de carácter jurisdiccional y como tal es la autoridad competente para resolver en instancia final las controversias que se plantean durante los procesos electorales para la elección de presidente y vicepresidentes de la República, elecciones de congresistas, elecciones regionales y municipales, elecciones de jueces según la Constitución, además del referéndum y de otras consultas populares. Asimismo, conoce en vía de apelación los procesos de vacancia o suspensión de autoridades municipales o regionales de acuerdo a las disposiciones establecidas. En el actual contexto de las elecciones generales 2021 y teniendo como propósito del Jurado Nacional de Elecciones el de contribuir a la formación electoral de los ciudadanos y ciudadanas con miras a las elecciones generales 2021, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad ha considerado oportuno desarrollar un ciclo de conferencias sobre la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y las funciones del Pleno del Supremo Organismo Electoral del Perú. La primera conferencia del módulo que hemos mencionado tratará sobre el tema Jurado Nacional de Elecciones como organismo constitucional autónomo. Para ello contamos con la presencia de la doctora Flor de María Bazán, quien es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Administrativo, Derecho Electoral y Gestión Pública. Tiene amplia experiencia en el sector público como en los organismos integrantes del sistema electoral. Entonces, dejamos con ustedes a la doctora Flor de María Bazán para tratar el tema Jurado Nacional de Elecciones como organismo constitucional autónomo. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, señor Trujillo, muy amable. Buenas noches con todos, con todas, y bienvenidos también a este ciclo de los martes electorales, ¿no? Bienvenidos a quienes ya tienen alguna vinculación o la han tenido con el sistema electoral a través de su participación en los diferentes organismos, y también a quienes desean acercarse por primera vez a conceptos básicos respecto al sistema electoral, a los organismos que nos conforman, y por ende, concretamente hoy, a la función, a la estructura y a todo lo que conlleva la conformación también del Jurado Nacional de Elecciones. Por favor, quisiera que me puedan ayudar con una presentación en PowerPoint, ¿no? Que también puedan visualizar todos. Muy bien. Muy bien. El Jurado Nacional de Elecciones, como ya se ha mencionado, es un organismo autónomo, ¿no? La siguiente. ¿Y quién le da esta autonomía, no? La autonomía está regulada en el artículo 1 de su ley orgánica. Ustedes saben que también forma parte del sistema electoral, junto con la OMPE y el RENIEC, esto es la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Los tres organismos forman parte del sistema electoral. El sistema electoral está regulado así a nivel constitucional. Sobre la base de eso es que la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones lo define como un organismo autónomo, cuenta con personería jurídica de derecho público y está encargado de administrar justicia en materia electoral, de fiscalizar el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, esto es elegir y ser elegido, así como la fiscalización de la realización de los procesos electorales, las consultas populares, el referéndum. También está encargado de velar por la legalidad y por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y en general de las normas en materia electoral. Una de las funciones fundamentales del Jurado Nacional de Elecciones es la administración de justicia electoral. Es la máxima instancia en la administración de justicia electoral. ¿Esto qué significa? Significa que al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones van a llegar las controversias en el marco de un proceso electoral, esto es inscripción de listas, de candidaturas,
e inscripción de organizaciones políticas, y en otras áreas, por ejemplo, el tema de vacancias y suspensiones, los procedimientos que se inician ante los gobiernos regionales o ante las municipalidades por cuestionamientos a sus autoridades, también van a ser resueltas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia. La siguiente, por favor. Muy bien. Como ya teníamos diciendo, las normas sobre las cuales el Pleno descansa, su estructura, su funcionamiento, en primer lugar es la Constitución Política, en segundo es la Ley 26.486, que es la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley 26.859, que es la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 28.094, que es la Ley de Organizaciones Políticas, así como los reglamentos. Algunos de ustedes dirán reglamentos, ¿por qué reglamentos? Bueno, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, así como la define como un organismo autónomo, también establece varias de sus atribuciones. Entre ellas, le da la facultad de poder normarse, es decir, de dar una reglamentación para el normal funcionamiento al interior, y a nivel exterior también tiene iniciativa de formación de leyes en materia electoral. Por eso es que, bueno, para quienes no lo sepan o no lo recuerden, el Jurado Nacional de Elecciones durante estos años ha estado planteando diversos proyectos de ley. El más importante tal vez sea el de el Código Electoral, que ya se viene trabajando desde hace muchos años, desde algunos años en realidad, y que bueno, está en manos del Congreso de la República, pero justamente la posibilidad de haber planteado la acción de un código electoral es porque una de sus atribuciones es el hecho de tener iniciativa legislativa en materia electoral. La siguiente, por favor. Muy bien. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece un poco su estructura. Su estructura básica, porque obviamente esto va a descansar en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución. Pero la ley orgánica lo que señala es que hay órganos permanentes y órganos temporales. ¿No? Órganos permanentes como el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Secretaría General, los órganos de asesoramiento y apoyo, también contando con el órgano de control institucional, que es la OSI, y los órganos temporales, que son los jurados electorales especiales. ¿Por qué es que existe esta estructura entre órganos permanentes y órganos temporales? Porque, como la mayoría de ustedes saben, cuando se da un proceso electoral, cuando se convoca un proceso electoral, se van a formar órganos de primera instancia. Estos son los famosos jurados electorales especiales, ¿no? Jurados electorales especiales en los que muchos de ustedes seguramente están trabajando, por lo que veo, o han trabajado, o saben de su existencia, ¿no? A través de la presentación de su solicitud de inscripción de listas, si es que forman parte de una organización política, por ejemplo. Los jurados electorales especiales son los órganos de primera instancia, son quienes se encargan de la calificación de las listas de candidaturas, así como de los temas en primera instancia vinculados al cumplimiento de las normas en un proceso electoral. Esto es publicidad estatal, propaganda electoral, encuestadoras, que no hay una vulneración al principio de neutralidad de los funcionarios, que también no se dé esta conducta prohibida, regulada en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, el famoso artículo sobre dádivas. Entonces, todos esos temas los va a resolver en primera instancia, de darse alguna controversia, el jurado electoral especial correspondiente, y en segunda instancia, de haber una apelación contra sus decisiones, lo verá el Jurado Nacional de Elecciones. Como ven, el Jurado Nacional de Elecciones, la máxima instancia en el Jurado Nacional de Elecciones a nivel jurisdiccional es el Pleno. Y el Pleno está conformado tanto a nivel constitucional como a nivel legal, esto es, su regulación está en el artículo 179 de la Constitución, y en el artículo 9 de la Ley Orgánica está definida la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está conformado? Está conformado por 5 miembros, 2 de ellos de Corte Suprema, esto es,
el presidente, que es elegido en sala plena de la Corte Suprema de Justicia, y el miembro del Ministerio Público, que es elegido también por la Junta de Fiscales Supremos. Luego están el miembro que representa al Colegio de Abogados, ¿no?, que también debe ser elegido entre todos sus integrantes, y los representantes tanto de universidades privadas como de universidades públicas, que eligen a sus representantes, los decanos de estas universidades eligen a sus representantes entre los decanos, para que, valga la redundancia, los representen en el Jurado Nacional de Elecciones y formen parte del Pleno. Actualmente, como la mayoría de ustedes saben, y es de conocimiento público por el problema que hay o que tiene el Colegio de Abogados, no ha sido posible la elección aún de su representante. Entonces el Pleno está conformado por 4 miembros, ¿no? ¿Por qué periodo? Por 4 años. Y quien da soporte a nivel jurisdiccional directo al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es la Secretaría General. Así como también, siguiente, por favor, a nivel administrativo, ¿no? La siguiente. Ok, a nivel administrativo, quien va a dar soporte a la presidencia es la Dirección Central de Gestión Institucional, ¿no? Bajo la cual están los diferentes, las diferentes áreas de apoyo o de asesoramiento. Y aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas. La mayoría de ustedes debe saber que nosotros tenemos, el Jurado Nacional de Elecciones tiene oficinas desconcentradas a nivel nacional. Hasta el momento tenemos 15 oficinas, ¿no?, que ayudan a las diferentes áreas o a la sede central en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene que ver con justificación, con dispensas en época electoral, con la recepción de documentos que se puedan presentar en materia de registro de organizaciones políticas, cuando también se presenten, incluso pueden apoyar a los jurados electorales especiales, ¿no? No debe ser extraño para ustedes que de pronto en diferentes procesos la oficina o el local de la oficina desconcentrada haya sido compartida también por el jurado electoral especial, ¿no? Actualmente, como manifiesto, tenemos 15, ¿no?, oficinas desconcentradas. Y la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas es quien coordina con ellas a nivel nacional todas las actividades y todo el apoyo que puedan brindar a las distintas áreas, ¿no?, del jurado. También tenemos la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, ¿no?, que es la dirección encargada un poco de estos proyectos también de educación, de formación, ¿no? Los jurados electorales especiales, por ejemplo, en época electoral tienen a un CAE, que le llaman, ¿no?, que pertenece a la Dirección Nacional de Educación, y es quien se encarga un poco de acercar a la ciudadanía para el conocimiento de sus derechos, ¿no?, para que puedan ejercer un voto informado. También tienen proyectos para acercar a los jóvenes, para acercar también a las poblaciones que han sido tradicionalmente un poco relegadas, ¿no?, o cuyo derecho de sufragio se ha ido de alguna u otra forma menoscabada, y lo que se quiere es acercar a la población, ¿no?, al pleno ejercicio de sus derechos. Tenemos la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, que es pues la encargada de una de las funciones importantes del jurado, que es toda la fiscalización que tiene que ver en el proceso electoral, por ejemplo, con el material electoral, con también el cumplimiento de las normas electorales. En ese sentido, se realizan actividades de fiscalización en el cumplimiento de publicidad estatal, propaganda electoral, principio de neutralidad, dádiva. Tenemos también una amplia labor, ¿no? Ellos desempeñan una labor muy fuerte también en relación con la OMPE y en coordinación con la OMPE, ¿no?, puesto que ellos se encargan de fiscalizar todos los procedimientos, ¿no?, para que el proceso electoral se dé de una manera correcta, célere, ¿no?, para que el material llegue a los ciudadanos como debe llegar.
Entonces ellos se encargan de fiscalizar todos los procedimientos y el cumplimiento de todos los procedimientos respecto a material electoral, desde que se empieza a imprimir hasta finalmente llegue al centro de cómputo, y es más, dentro del centro de cómputo también se encarga de la fiscalización del cómputo, ¿no?, a través de los fiscalizadores técnicos. Entonces, desplegan una serie de actividades muy fuertes durante el proceso electoral. Tenemos también la Dirección General de Recursos y Servicios, que básicamente es la dirección que se encarga de dotar de todos los servicios humanos y logísticos, toda la logística para el cumplimiento de las funciones, tanto al Jurado Nacional de Elecciones como a los jurados electorales especiales, ¿no? El tema de contrataciones, todo lo que tenga que ver con la dación de servicios y bienes para el funcionamiento de la institución. Tenemos la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos, que es básicamente quien va a emitir opinión respecto a proyectos, a contratos, a adendas, convenios, todo aquello, lo cual tanto la presidencia del nivel administrativo como el pleno del Jurado Nacional de Elecciones a nivel jurisdiccional puede precisar, ¿no?, de apoyo de la opinión técnica correspondiente para la adopción de alguna decisión. Siguiente, por favor. Como ven, también está la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo, que es básicamente la dirección que se encarga de ver todo el tema presupuestal, todo el tema de planeamiento, ¿no?, para que no, los recursos que se nos asignen económicamente puedan ser usados de la mejor forma. No siempre el Poder Legislativo otorga, ¿no?, los recursos que se les solicita. No obstante, gracias a esta dirección es que se puede cumplir con todas las metas y objetivos con el presupuesto que se nos haya asignado, dependiendo del proceso electoral que corresponda. Además, también de los recursos con los que se cuenta para el funcionamiento ordinario, ¿no? La Dirección General de Defensa Jurídica es básicamente la Procuraduría Pública, ¿no? La Dirección Nacional de Registro y Organizaciones Políticas es la que va a desplegar y básicamente va a ejercer la función registral. Es la dirección que se encarga de todo lo que tiene que ver con el inicio, el registro, el nacimiento, la suspensión, la cancelación de las organizaciones políticas, con todo el tema que tenga que ver con las afiliaciones, desafiliaciones al interior de ellas, ¿no? La Dirección de Registros de Estadística y Desarrollo Tecnológico es el área informática, básicamente, ¿no?, que da soporte tanto a las sedes del Jurado Nacional de Elecciones como también a los jurados electorales especiales, o debería darla a través de los informáticos o del personal de informática que se tiene allá, para que no haya ningún inconveniente, o los inconvenientes que se pudieran dar sean superados en el menor tiempo posible, ¿no? Creo que en esta coyuntura de virtualización y de pandemia, ¿no?, entonces ha sido muy importante la función de la red, ¿no?, y el soporte que ellos pueden dar para el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas que han sido usadas por las organizaciones políticas, por los ciudadanos, que vienen incluso siendo usadas, ¿no?, a través de la mesa de partes virtual, etc. La dirección de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, ¿no?, es una dirección que se encarga básicamente del vínculo que tiene la institución con los organismos internacionales, ¿no? En esta etapa del proceso, por ejemplo, es muy importante su participación, ¿no?, porque se van a encargar de la coordinación de la llegada de los observadores electorales, ¿no?, de emitir los informes que correspondan para poder acreditar también a los observadores electorales que van a estar presentes para concretamente estas elecciones generales 2021. La unidad de cobranza coactiva, que es básicamente la unidad que se va a encargar de todo el proceso, ¿no?, que se genera por las multas, ya sea por la omisión de sufragio, etc. Y también producto de las multas que se establecen frente a la vulneración de los expedientes en publicidad estatal, por ejemplo, ¿no?, o propaganda electoral. Básicamente publicidad estatal en nuestro caso. La Escuela Electoral de Gobernabilidad es a la que ustedes están participando, que es básicamente
el pilar para todas las capacitaciones que se puedan dar tanto al interior de la institución como fuera, ¿no? Ellos desarrollan no solamente este programa de martes electoral, sino otros programas que pueden acercar a los jóvenes, a los ciudadanos, a los actores electorales y a la ciudadanía en general, al Jurado Nacional de Elecciones, a través de las capacitaciones que ellos desarrollan, ¿no? Igualmente, cuando se van a instalar los jurados electorales especiales, o también cuando se tiene que capacitar al personal de los jurados electorales especiales, pues su labor es sumamente importante porque nos permiten o facilitan, ¿no? Todos los materiales o la capacitación o los programas que sean necesarios a fin de que el personal cuente con una correcta capacitación, valga la redundancia, ¿no? Tenemos también la siguiente, por favor. La Dirección de Comunicaciones e Imagen, ¿no? Que es la que se encarga de todo el movimiento, de toda a nivel de redes, ¿no? Tanto también a través del canal del Jurado Nacional. Como ustedes ya saben, hace ya algunos años tenemos un canal. Entonces, la Dirección de Comunicaciones e Imagen pues se encarga de emitir, ¿no? Y de la programación, o digamos, de la estructura del contenido, ¿no? Que puedan tener todos los medios de comunicación para acercar a la ciudadanía a la institución, ¿no? Y a todo lo que ésta les pueda brindar, ¿no? Ya tienen en cuentas en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, entonces ellos se encargan básicamente de todo el manejo a nivel comunicacional, ¿no? Las áreas de tesorería, contabilidad, logística, recursos humanos son las que van a dar el soporte, ¿no? Dentro del área de recursos y servicios, a la dirección central, y esta a su vez al pleno, a la presidencia del Jurado Nacional, para que adopte las medidas correspondientes, ¿no? Servicios al ciudadano es el área que tiene el contacto directo, valga la redundancia, con las personas que se acercan a la institución, ya sea a la sede central o a las oficinas desconcentradas para la consulta que requieran, ¿no? También hay una línea telefónica que atiende de manera permanente a los ciudadanos, ¿no? Para que puedan absolverles cualquier consulta. Y la central de operaciones del proceso electoral, siguiente por favor, es la central que se encarga de un poco de la consolidación de de cómo va el proceso, en un proceso electoral, de todos los datos que se generan a lo largo del proceso, ¿no? A efectos de que se puedan tener estadísticas y un mapeo concreto de cómo es que se desarrolló un proceso electoral determinado. Entonces hay una mirada multidisciplinaria de la COPE, más conocida como eso, la Central de Operaciones de Procesos Electorales, para generar estadística, para generar una visión macro de cómo se dio el proceso también, y poder fortalecer aquellos aspectos en los que se vea que hay deficiencias, ¿no? Por ejemplo, ellos se han encargado en procesos anteriores de mapear las zonas donde hay mayor conflictividad, cómo se ha dado el voto femenino, cómo se ha ido dando también el voto de poblaciones indígenas o poblaciones que han sido vulnerables, etc. Bueno, más o menos esa es la estructura básica, ¿no? Del jurado, y como ya hemos ido adelantando al hablar de cada una de las áreas, entonces podemos sintetizar en las funciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, y las podemos sintetizar en 6 funciones, que son la jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, registral, educativa y administrativa, ¿no? Entonces cada una de ellas, dentro de cada una de ellas, se enmarcan las diferentes áreas de apoyo o asesoramiento, ¿no? Y todas a su vez contribuyen al mejor funcionamiento de la institución, tanto a nivel central como a nivel descentralizado con las oficinas, o por ejemplo también en proceso electoral con los jurados electorales especiales, ¿no? Este es un primer alcance, es
un alcance básico ¿no? y sencillo también respecto a la estructura y el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y a qué es a lo que él se dedica dentro de un proceso electoral y fuera del proceso también, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna consulta o algo por el estilo. Gabriela, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su participación. A continuación, si los participantes tienen alguna consulta, pueden realizarla a través del chat. Si tuvieran alguna consulta, por favor, estimados participantes, estimadas participantes. Doctora, acá tiene una pregunta de la participante Vilma Espinosa Peñalosa. Dice, doctora, ¿puede hablar un poco más de las funciones del fiscalizador, por favor? Ok. Muchas gracias, Vilma. A ver. Tenemos diferentes tipos de fiscalización. En primer lugar, a ver, los fiscalizadores van a el área, digamos, encargada de su capacitación o vinculada directamente es la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Entonces tenemos diversos niveles de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, en un proceso electoral, al interior de los jurados electorales especiales, hay un coordinador de fiscalización, hay también un área de fiscalización de hoja de vida. Entonces, tenemos una fiscalización a nivel, por ejemplo, de hojas de vida, ¿no? Que tienen mucha importancia o adquieren relevancia, ¿no? Particular en los procesos de exclusión que se puedan dar frente a las candidaturas. Otro tipo de fiscalización es también la que se desarrolla para velar por el cumplimiento de las normas de propaganda electoral, de publicidad estatal, de neutralidad, ¿no? De funcionarios en la que no debe incurrir ningún funcionario. Entonces los fiscalizadores también desarrollan su actividad dentro de ese parámetro. Otra fiscalización que se tiene es la fiscalización propia de toda la actividad que tiene que ver con el material electoral. La producción del material electoral, la impresión del material electoral, su despliegue, su repliegue, todo lo que tenga que ver con el material electoral. Otra fiscalización, otra área también importante es la que ejercen los fiscalizadores técnicos. Una vez que se desarrolla el proceso electoral, se repliega el material electoral y entra a los centros de cómputo. Entonces, hay fiscalizadores técnicos ahí que previamente han hecho pruebas, se ha hecho simulacros con el sistema y están ahí de manera permanente para ver que los datos de las actas electorales sean correctamente ingresados, ¿no? Por el personal de la OMPE, y si hay actas observadas, votos impugnados, etc., ponerlo en conocimiento inmediatamente del jurado electoral especial, también para su pronta resolución, ¿no? También hay una fiscalización respecto a la conducta prohibida regulada en el artículo 42, ¿no? Que es este famoso artículo sobre dádivas. También en ese marco los fiscalizadores desarrollan una función. Ahora, propiamente cerca ya a la jornada electoral, ¿no? Tenemos una fiscalización particular, que es la fiscalización que desarrollan, por ejemplo, los fiscalizadores local de votación, ¿no? Entonces, para el día de las elecciones, así como hay personal de la OMPE en los locales de votación, también hay un fiscalizador de local de votación, ¿no? Que es aquel que va a verificar, que va a coordinar, y a verificar que el derecho de sufragio de todos los ciudadanos
pueda ser ejercido con normalidad y con completa libertad, ¿no? Garantizando sus derechos y obviamente, ¿no? Verificando que todos los procedimientos que la OMPE ha puesto o ha desplegado se desarrollen de manera adecuada. Entonces, como ven, el área de fiscalización tiene una ardua labor, así como el área jurisdiccional, ¿no? En el marco de un proceso electoral. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y leyéndole la segunda pregunta, y la última me parece, de la participante María de Rosario Pérez. Buenas noches, indica. En referencia a los plazos de exclusión de candidatos, ¿hasta cuándo procede? Porque eso confunde un poco a los electores. A ver, como todos ustedes deben saber, una vez que se convoca el proceso electoral, ¿bien? Se aprueba el cronograma electoral. Entonces, el cronograma electoral es una línea de tiempo en la que están establecidos diferentes momentos o hitos importantes en el marco del proceso electoral. Entonces, la ley determina que hayan plazos como para el retiro, como para la exclusión. En este caso, 30 días antes del día de las elecciones, solo hasta 30 días antes del día de las elecciones se puede excluir a un candidato, ¿no? Siempre por temas de hoja de vida o por una infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Y por qué es importante hacer esa diferencia? ¿Por qué? Porque sí es posible excluir a un candidato hasta un día antes de la fecha de la elección por tema penal. Esto es, si algún candidato se le expide una sentencia por la comisión de un delito doloso en calidad de firme, tanto el jurado electoral especial y si este está apelado el pleno del jurado en elecciones, podría haber un caso de exclusión de candidaturas. Para la mayoría de ustedes, no sé si tienen conocimiento de un poco de cómo fueron estos cambios normativos, pero si no, vamos a ir un poquito hacia atrás. Antes del cambio en la ley, antes del cambio en el 2017 respecto al cronograma electoral, teníamos unos cronogramas distintos. Teníamos un cronograma con unos plazos distintos para elecciones regionales y municipales y otros plazos para elecciones generales. ¿Okay? ¿Eso qué significaba también? Significaba que en el cronograma habían fases que se superponían. Por ejemplo, la inscripción de organizaciones políticas se superponía con el cierre de inscripción de listas de candidatos. En el 2017 se dio una norma, ¿no? El Congreso de la República aprobó una norma por la cual se homogeneizó el cronograma electoral para todas las elecciones de calendario fijo. Esto es para elecciones regionales y municipales, para elecciones generales. Un mismo calendario con plazos similares y sin superposición de plazos. Ejemplo, si una organización política quiere participar en un proceso electoral, tiene que ya haber, o sea, solamente puede participar y puede presentar candidaturas una organización política ya constituida, ya inscrita. Esa es una diferencia. Otra diferencia, ya no podemos excluir por cualquier cosa hasta un día antes de la elección. No. Hasta un día antes de la elección se puede excluir por tema penal. Por otros temas, solamente hasta 30 días antes de la elección. Igualmente se estableció 60 días antes para el retiro o renuncias de candidaturas. ¿Y por qué? Porque si ustedes, quienes ya han votado algunas veces, deben recordar, en el año 2016, a una semana prácticamente de la realización de las elecciones, aproximadamente 8 organizaciones políticas retiraron todas sus candidaturas a nivel nacional. En ese momento podían hacerlo, porque no había un plazo para eso. A partir del 2017 ya se tienen plazos para desarrollar determinadas actividades. Por eso es que
los jurados electorales especiales también tienen muy en cuenta estos hitos que están en el cronograma electoral y que están porque una ley exige que así sea, ¿no? Entonces yo los invito más bien a visitar la página del Jurado Nacional de Elecciones. Hay un link donde dice Elecciones Generales 2020-21, ustedes hacen clic ahí y lo primero que les va a aparecer es el cronograma electoral. Entonces ahí ustedes pueden ver los hitos que ya se han ido cumpliendo y los que van a venir, ¿no? Pero es importante que también diferencien y, digamos, no se generalice un supuesto, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dijera, no se puede excluir para nada, ahora ya no se puede excluir, no, sí se puede. Por un tema penal, sí se puede excluir a un candidato hasta un día antes de la fecha de la elección. ¿Sí? Doctora, muchas gracias por su exposición. Me paso con mi compañera Gabriela, quien va a hacer el cierre del evento. Gracias. A ustedes, muy gentil. Gabriela. Bueno, a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Flor en el desarrollo de este evento. Asimismo, invitamos a todos los asistentes a la siguiente conferencia de los martes electorales, denominada el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y la Administración de Justicia Electoral, la que se va a realizar el día 23 de marzo a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Para cualquier consulta pueden contactarse al correo escuelaelectoral@jne.gov.p y a la página web de la escuela, así como sus redes sociales. Muchas gracias a todos por su participación y buenas noches.